a Vida y Salud, el espacio vinculado al área médica y bienestar de T13 en vivo. Comencemos. Hace unos días el Ministerio de Salud confirmó el subclado K de la influenza AH3N2 en Chile. Según informó la autoridad sanitaria, este hallazgo era esperado, dado el comportamiento epidemiológico global del virus y se produce en un contexto de descenso sostenido de la actividad de influenza en el país. Esta es una variante genética del virus H3N2 que ha circulado ampliamente en otras regiones del mundo desde agosto de 2025. ¿Qué caracteriza a esta variante y qué hacer para evitar contagios? Mire. El virus de la influenza es un virus que nosotros lo tenemos hace muchos años circulando en la población y de hecho cada año tiene una variante distinta. No sé si se acuerdan, el 2009 fue la famosa H1N1 y así hay diferentes variantes todos los años. Y esta variante, la H3N2, con su subclavo K, que es una mutación de este virus, esto no es más que una influenza común de todos los años, así que en ese sentido no es una nueva pandemia ni un bicho nuevo, sino que es algo que tenemos, que es una variante que es esperable para un año distinto nada más. Hay que recalcar que afortunadamente el esquema de vacunación que nosotros tenemos nos va a proteger para esta nueva variante. La vacuna, recordar que no previene la enfermedad, sino que lo que realiza es atenuar y prevenir la enfermedad grave. Ya nosotros nos vamos a resfriar igual probablemente, pero una enfermedad más leve. Y cuáles son los grupos de riesgo donde esta vacunación tiene que ir sí o sí y tener mucha alerta con los síntomas de alarma. Son en las edades extremas de la vida, mayores de 65 años, menores de 5 años, las pacientes, las mujeres que estén embarazadas, los obesos y algunos pacientes que tengan inmunosupresión por cualquier causa. Esos tienen que primero vacunarse sí o sí y estar atentos a los síntomas de alarma. Importante estar atentos y la influenza va cambiando y esto da origen a distintas variantes como esta. Por ejemplo, para hablar de eso ya estamos con la doctora Francisca Morales, infectóloga y además académica de la Universidad de Santiago. ¿Cómo está, doctora? Hola, muchas gracias por la invitación. Muy bien. Muchas gracias por venir. Doctora, partamos desde lo básico. ¿De qué se trata esta nueva variante? Bueno, la influenza es un virus que tiene, por así decirlo, en su envoltura distintas moléculas que hacen que vaya cambiando y va recibiendo estos nombres, H1N1, H3N2, y lo que ocurrió ahora es que dentro de estos cambios que son esperables en los virus, digamos como un árbol genealógico, que tenemos la influenza A y de ahí fue cambiando a todo este tipo de H1N1, H3N2 y una que se diferenció un poquito más, que este clado K, que salió ya el primer caso en Chile y que en el hemisferio norte ya lo estábamos viendo. Y este caso ahí ya variante un poco de la influenza es más complicado, ¿por qué despierta estas alarmas también? Lo que se ha visto en el hemisferio norte es que no necesariamente es más grave, sino que sí suele ser más contagiosa. Y cuando existe alta tasa de contagio, finalmente puede haber una presión a los hospitales, a las urgencias, y por eso es importante que estemos atentos y preparados. Ya, usted decía que esto ya está circulando en el mundo. ¿Era esperable que llegara a Chile ahora? Sí, por los movimientos que normalmente hay, ya los viajes, las personas migrantes, era esperable que hubiese finalmente la llegada de esta cepa al país. ¿Y estamos preparados, por ejemplo, para enfrentarla? ¿Sirve la vacuna que nos pusimos en invierno o no? Las vacunas que nosotros usamos a principio de año, cuando parte la campaña de invierno, incluye las ministeriales 3 cepas y dentro de ellas está esta H3N2, que no es el clado K, pero sí es muy parecida. Ya, o sea, cubre algo. Cubre, se ha visto que existe una protección cruzada, por así decirlo, y en ese sentido lo ideal obviamente es que apenas parta la campaña de invierno, invitarlos a que se vacunen, que accedan a sus centros de vacunación, especialmente los grupos de riesgo, porque obviamente es esperable que desde marzo, abril que nos vacunamos hayan bajado los anticuerpos, pero apenas parte la campaña que logramos volver a esta inmunidad para protegernos del invierno. Ya, pero los que no se vacunaron en el invierno pasado, ¿qué hacen? ¿Se pueden vacunar ahora? La recomendación es vacunarse, ¿ya? Y principalmente a quienes, sí o sí, las personas que son mayores de 65 años, las edades extremas, las personas que tienen algún grado de inmunosupresión, por ejemplo, que estén en quimioterapia, que estén recibiendo alguna terapia biológica, las embarazadas. Ya. ¿Y a qué síntomas estar atentos? Porque, claro, uno en verano
suele pensar que hay más infecciones estomacales, los resfríos ahí suelen confundirse también. ¿Cuándo estamos frente a una influenza? Bueno, dentro de todos los virus que causan infecciones respiratorias, solamente con la clínica es difícil saber cuál es, ¿ya? Pero la influenza clásicamente produce mucho malestar, duele el cuerpo, la gente dice que siente que le atropelló un camión, esa probablemente es una influenza, puede haber fiebre, y lo importante es saber que si aparecen signos de alarma, por ejemplo que me falta el aire, que siento que no se me pasa la fiebre. Eso es grave. Eso es grave, y lo importante ahí es acudir precozmente al servicio de urgencia y también considerar que la influenza tiene tratamiento. Existen antivirales que sirven para esto, pero su efectividad principalmente está dada cuando se ocupan precozmente. Entonces, no esperar a último minuto. No esperar al último minuto, y si yo soy de este grupo de riesgo que hemos hablado, acudir precozmente para que puedan acceder a este tratamiento. Ya, y si no soy del grupo de riesgo, que suele ser mucha gente joven también que se está enfermando, hay que estar atentos también porque dicen, no, quizás se me pasa en la casa. Sí, la verdad es que el manejo siempre va a ser manejo de los síntomas, hidratarse, porque más con el calor puede haber un poco de alergia. De verdad a veces es difícil saber qué tan resfriado está uno, pero la precaución obviamente es que ahora que están las fiestas, tener cuidado de no acercarse, si uno está enfermo, a los adultos mayores, claro, a las embarazadas, a los niños, para que no tengan riesgo ellos finalmente del contagio. ¿Y cuándo acudimos al doctor? O sea, claro, usted lo dice, estamos en periodo de fiesta y se pueden contagiar adultos mayores y todo eso, pero ahí tenemos que ser responsables todos, ¿no? Exacto, y acudir en caso que sintamos dolores al pecho, dificultad para respirar, que me falta el aire, la fiebre que no se me pasa después de 2-3 días, ahí es mejor acudir rápidamente. Ya, y por ejemplo, ¿a quiénes puede afectar aún más y en qué grado? Porque igual es una complicación esto. Sí, lo que pasa es que la influenza puede provocar finalmente una neumonía, ¿ya? Que requiere oxígeno, incluso intubación en algunas personas. Y las personas más afectadas son los que hemos hablado, y también las personas que están en rango de obesidad. Esas personas también tienen más riesgo de eventualmente intubarse, requerir una unidad de paciente crítico, que es lo que queremos prevenir. Y eso es súper importante, que también lo mencionó el doctor en el video. La vacuna en sí no evita que nos resfriemos, nos puede dar igual influenza y nos vamos a sentir un par de días y listo, nos vamos a sentir mal un par de días y listo. Pero lo que busca la vacuna principalmente es evitar las hospitalizaciones, la intubación, o sea, requerir una UCI y finalmente el fallecimiento. Entonces hagamos igual un llamado a quienes nos están viendo, sobre todo en este periodo de fiestas, que es importante prevenir, cuidarse, no sé, usamos mascarilla de nuevo si es que nos sentimos un poco mal. O sea, yo les recomendaría a la población que siempre recuerden el lavado de manos, que es una de las medidas más efectivas, andar con alcohol gel en la cartera, al llegar a la casa tener la costumbre de lavarse las manos. Si estamos enfermos, evitar acercarnos a este grupo de riesgo. También, si no te vacunaste, acércate al consultorio para la vacuna, apenas parte la campaña de invierno, ir a vacunarse con confianza de que esta vacuna es segura y principalmente eso. Doctora, y usted que es infectóloga y que ve hartos casos también, ¿estamos en presencia de harta circulación, poca, no se sabe todavía? Bueno, la verdad es que luego de la aparición de este clado K, la única forma que sabemos que es este tipo de influenza es a través de la secuenciación genómica. O sea, es un proceso un poco más complejo, no es con la simple PCR que nos hacíamos en los COVID, que también nos sirve para la influenza, pero esa PCR nos va a decir, sí, es una influenza A, es una influenza H3, pero no nos va a decir el clado. ¿Ya? Entonces, y demora más días, ¿no? Demora, y por eso se está haciendo una vigilancia genómica, y la verdad es que dentro de todos los estudios que se hacen en nuestros centros Centinela en Chile, la influenza va más bien a la baja, de una positividad de un 16% la semana pasada, estábamos en la semana 50 en un 11%. Ya. Perfecto. ¿Sus tips, doctora, ahí para quienes nos están viendo entonces? Bueno, primero, recordar, como les decía, el lavado de manos, tener las precauciones con las personas de más riesgo, vacunarse apenas parta la campaña de invierno, esperemos que sea a principios de marzo, no esperen, acérquense a sus consultorios en los grupos de riesgo, especialmente las personas embarazadas, las edades extremas, las personas que tienen enfermedades crónicas, tanto cardíacas como pulmonares, y ¿se me queda alguien? Las embarazadas, los niños. Claro, las personas con obesidad. Las personas con obesidad y las personas con algún grado de inmunosupresión. Por ejemplo, quimioterapia, terapia biológica. Ellas pueden perfectamente recibir la vacuna sin ningún problema. Hasta
estar atentos entonces. Muchísimas gracias, doctora Francisca Morales, académica infectóloga de la USACH, por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Bueno, y nosotros vamos a una pausa comercial y ya estamos de vuelta con más Vida y Salud. Friends sing together. La 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 la. Friends do things together. La la la. Friends walk together. La 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 la. Hop and walk together. Me and him together. La 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 la. Everyone together. Friends. La Kings League llega al 13. El campeonato de fútbol que revoluciona las redes sociales a nivel mundial. Kings World Cup Nation Brasil 2026. No te pierdas la participación de Chile, liderada por Matías Vidangosi. No te la puedes perder. Y presidido por Arturo Vidal. Primera vez en televisión abierta. Sábado 3 de enero. Chile versus Países Bajos. Miércoles 7 de enero. Chile versus Marruecos. Domingo 11 de enero. Chile versus Colombia. Kings World Cup Nation Brasil 2026. Solo por el 13. Y 13 Go. Este sábado, recomiendo Chile. Juan Fernández, ahí nos vemos. El chef Álvaro Lois regresa a Juan Fernández para reencontrarse con productos que nacen entre acantilados y mareas profundas. Tú, ya le cachaste la técnica, ¿viste? Todo envuelto en preparaciones exquisitas. Pulpo de Juan Fernández a la miel. Cultura 13 tarde. Recomiendo Chile. Capítulo estreno. Este sábado. Después de sábado de película. Por el 13 y 13 Go. Las viejas de mierda se despiden de su gira por Chile con nuevas funciones. Acompaña a Gloria Muchmayer, Gaby Hernández y Gloria Benavides en tu ciudad. Santiago, Rancagua, Arica, Viña del Mar, Coquimbo, Iquique, Copiapó, Talcahuano, Osorno, Valdivia. Apúrate, compra tus entradas en altoparlante.cl y ticketpro.cl. Adiós, viejas de mierda. No te la puedes perder. Friends sing together. La 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 la. Friends do things together. La la la. Friends walk together. La 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 la. Hop and walk together. Me and him together. La 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 la. Everyone together. Friends. Cusco será una experiencia para los socios. Y este es nuestro manjar andino, el caviar andino cuy al horno. Con grandes desafíos que superar. Nosotros cada año renovamos nuestro puente Inca Pezuachaca. ¡Ridículo! Si me caigo, guatón, me voy a caer. Esto va a ser culpa tuya. No, tú vas a tener que criar a mis hijos después. Pero siempre con los finales más inesperados. Guatón es Wendy Zulka. ¿Quién es Wendy Zulka? Wendy Zulka, pues. Quiero tomar cerveza. Quiero tomar cerveza. No, hay cerveza por acá, pues. Socios por el Mundo, 4ª temporada. Hoy, después de Tele 13 Central, por el 13 y 13 Go. Año Nuevo Torrent del 2026. Miércoles 31 de diciembre, después de Tele 13 Central. Solo por el 13. Friends sing together. La 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 la. Friends do things together. La la la. Friends walk together. La 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 la. Hop and walk together. Me and him together. La 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 la. Everyone together. Friends. Ya estamos de vuelta con más Vida y Salud y la Corte Suprema falló a favor de la ISAPRE Colmena por la expulsión de un afiliado que habría estado fuera del país mientras estaba con licencia médica. Mire los detalles en la nota. Claro, indignado porque estaba usando los recursos
de todos los chilenos. Un escándalo de tal magnitud que rápidamente llegó a manos del Ministerio Público. Muy malo, aparte que caen justos por pecadores. Primero, la Contraloría reveló que 25.000 funcionarios públicos viajaron fuera de Chile estando con licencia médica. Luego, la Superintendencia de Seguridad Social detectó que 80.000 trabajadores privados hicieron lo mismo. La mayoría de FONASA, cerca del 20% afiliados a ISAPRES. Horroroso. Yo soy abogado, así que te podrás imaginar el horror que me produce todo eso. Un robo gigante que debería sancionarse con la penalidad más grande. Un caso que tiene varias aristas e investigaciones en curso y una primera sanción aplicada por una ISAPRE ratificada por la Corte Suprema. Con este fallo sienta un precedente respecto a los términos de contrato que las ISAPRES pueden hacer respecto a aquellas personas que hayan mal utilizado o hayan hecho un uso indebido de las licencias médicas. El caso se originó en Punta Arenas. Un trabajador público afiliado a Colmena viajó 4 veces fuera de Chile mientras estaba con licencia médica, hecho que fue verificado por la Suceso. La ISAPRE terminó por expulsarlo. Salir al extranjero estando con licencia médica constituye una falta grave y justifica la desafiliación del ISAPRE. Esto es relevante porque reafirma que el uso correcto de este beneficio es una obligación legal y es clave para proteger a quienes realmente necesitan de ese descanso médico. Por ley, el uso indebido de la licencia médica es causal de término de contrato y permite a las ISAPRES a desafiliar a una persona. Es una medida correcta, es lo que se debe hacer, ejemplificadora para el resto de la sociedad. Yo creo que está bien. Creo que está bien porque está haciendo un mal uso de lo que corresponde a todos y a todos nos afecta en el fondo. Maravilloso, maravilloso, y ojalá empiecen a tomar todo este tipo de medidas ahora, al tiro, que no sigamos en eso. El funcionario desafiliado recurrió a la Corte de Apelaciones, que falló a su favor, pero luego la Suprema rechazó el recurso de protección, ratificando la expulsión de la ISAPRE. El criterio de la Corte Suprema precisamente puede llevar quizás a más ISAPRES a que adopten la decisión de poner el término anticipado del contrato de salud. Es algo que perfectamente puede ocurrir. Ya hay un criterio, digamos, en ese sentido, de la tercera sala de la Corte Suprema. Un fallo definitivo que muestra las consecuencias de intentar burlar al sistema usando mal una licencia para viajar al extranjero. Y los autobronceantes orales pueden ser riesgosos para la salud, pero aún así se han popularizado en internet. ¿Qué podrían causar? En la siguiente nota se lo contamos. Primer día tomando las pastillas del sol. Dejaron de tomar sol y eligieron un bronceado interno. Los promocionan en redes sociales como una nueva forma de autobronceado. No se aplica sobre la piel porque se toma. Ah, se toma. Peor. Es que si algo para tomar, como que no. La verdad no sabría si tomarlo si es que no sé lo que tiene. Autobronceantes en cápsulas o en gotas que se han vuelto virales. La mayoría se venden en páginas o redes extranjeras, productos que en Chile no tienen autorización del Instituto de Salud Pública. Y que prometen estos efectos autobronceantes, pero que finalmente son productos que no están regulados por el ISP. Por lo tanto, es muy importante tener en consideración que no se deberían usar. No son cosméticos porque la regulación chilena establece que los cosméticos tienen uso tópico y externo, no se ingieren como ocurre en estos casos. Tampoco son fármacos porque no poseen propiedades terapéuticas. Todo debería ser pasado por un estándar, laboratorio. No debería venderse si no se ha aprobado. Yo estudio farmacia, entonces igual entiendo que no, como que mucha seguridad no deben tener. Y si es algo que te estás tomando y no sabes qué ingredientes te estás tomando, estás dañando tu cuerpo a largo plazo. En su composición declaran tener, por ejemplo, betacaroteno, licopeno o cantaxantina, que en exceso y sin supervisión pueden generar riesgos para la salud. Las dosis de estos betacarotenos para que logres tener un color diferente tienen que ser muy altas. Y esto puede traer como consecuencia que estos se vayan a depositar en órganos, como por ejemplo el ojo, como por ejemplo el hígado, y eso puede traer consecuencias. Los especialistas advierten que son riesgosos. Además, generan una coloración amarilla en la piel. Por eso es mejor no consumirlos y exponerse al sol de forma moderada con protector adecuado.
Y damos inicio a nuestro espacio de salud mental y esta vez queremos hablar del verano y la relación con el cuerpo. Para eso estamos con Andrea Godoy, psicóloga ya de la casa. ¿Cómo estás, Andrea? Gracias, muy bien. Qué linda iniciativa de este tema. Es importante visibilizar y hablarlo. ¿Qué es lo que está pasando ahora que ya llega el verano, la relación con el cuerpo? Llega el verano, es una instancia grata que todos esperamos para descansar. Sin embargo, hay un concepto que no se habla mucho que tiene que ver con el duelo corporal. ¿Qué es el duelo corporal? Uno dirá. Claro. Tiene que ver con ese cuerpo idealizado que no he alcanzado y que además se junta con este tiempo de descanso. Y empiezo además a hacer muchas cosas para alcanzar el ideal del cuerpo. Y que solemos ver en redes sociales también. Exacto, pues entonces empieza en la psiquis un malestar anímico, una frustración, empieza a impactar diversas áreas que tienen que ver con la autoimagen, y la autoimagen en el fondo es como yo veo mi cuerpo real, como lo percibo, sin embargo está alterada esa percepción. Entonces, porque claro, quiero ese cuerpo idealizado, pero también no tengo quizás la conciencia suficiente de que en qué ciclo etario estoy, qué ha pasado con mi cuerpo. Voy a ponerte un ejemplo, una persona que está enferma, ejemplo, cáncer, claro, no que puede está hacer en un tratamiento, distinto. no sé, un tratamiento que genera un impacto en su cuerpo. Una persona quizás que se sometió a cirugía bariátrica y está en un proceso, y el proceso implica cambios de hábitos, ¿cierto? Un nuevo estilo de vida. Entonces no es de la noche a la mañana. El cuerpo en algunas personas cambia muy rápido, pero la mente se toma un tiempo en hacer esa bajada de la percepción de esta imagen corporal. ¿Y afecta a hombres, mujeres, adolescentes, adultos? Principalmente afecta a los adolescentes porque es un rango etario en donde ellos están construyendo su identidad, la construcción, ¿cierto?, también de su autoestima, de pertenecer a un grupo. ¿Cómo desde qué edad más o menos? Adolescente, 13 años en adelante. Ya. Preadolescencia, adolescencia. ¿Sí? El otro grupo son las mujeres, sí o sí. Porque las mujeres, acuérdate que pasamos por cambios de ciclo. Cuando estamos en la pubertad, más adelante, si yo quedo embarazada, tengo un periodo de pre y posparto, claro, cambio. Más adelante, la etapa de la perimenopausia, menopausia, todo lo que es la etapa del climaterio. Entonces, tenemos diversos momentos en la vida de una mujer que impactan porque hay una presión sociocultural de la belleza, el estándar del cuerpo idealizado, de alcanzar mis objetivos con el cuerpo. Y la sexualización sobre la mujer. Pero también hay otro grupo que tiene que ver con los varones. ¿Ya? Quizás no se habla mucho de los varones. Poco, uno suele pensar que no. Sí, pero hay un sufrimiento más silencioso. Entonces, cuando eso se abre, ponte tú en una consulta psicológica, claramente hay un impacto importante ahí en su malestar, porque algo le pasa, algo siente, y la persona tiende o a aislarse o a guardar también esos sentimientos y no afrontarlos. O empezamos con conductas alteradas. Entonces, por eso es tan importante que en esto del impacto que genera el malestar del cuerpo, pensando en el verano, es importante ver la historia de la persona. ¿Y cómo esto puede afectar a la salud mental? ¿En qué momento uno dice, debo pedir ayuda, o los padres, viendo también a los adolescentes? Primero, si tu malestar ya es muy grande y de verdad te está alterando rutinas, por ejemplo, que yo me aíslo socialmente o evito, voy a poner un ejemplo, ir a una discoteca porque no sé qué ponerme, porque lo que me pongo me queda mal y me pongo a llorar y me angustio y me abrumo, claramente va a ser tiempo de pedir ayuda con un profesional especializado en el área de la salud mental, sí o sí. Respecto a los papás, ¿en qué tenemos que observar en nuestros hijos? Importante, si el hijo está restringiendo algún tipo de alimento, hay cambios en la alimentación o en las conductas compensatorias con el ejercicio, ahí es clave observar, ¿cierto?, cosa que no nos vayamos yendo a algún extremo. O sea, si come algo e inmediatamente va a hacer ejercicio, eso claro, conducta compensatoria. Entonces, o si restringe o si tiene, ponte tú, no restringe y después de la tarde tiene atracones de comida, lo mismo. Lamentablemente, mira, la insatisfacción corporal que es sostenida en el tiempo es uno de los factores de riesgo de que se transforme en un trastorno de la conducta alimentaria. Por eso es tan importante poder pesquisar conductas que ya están siendo un poco más alteradas de lo habitual.
Perfecto. Sí. ¿Cuándo entonces pedir ayuda? Hagamos un llamado también a quienes nos están viendo, ya sea que sienten este malestar o que quizás están en sospecha de algún familiar que lo está padeciendo. Primero, importante que este tiempo de verano, ¿cierto? Si lo llevamos a la introducción de nuestro tema hoy día, el verano es un tiempo de descanso, de placer, de desconexión, pero también volver a conectarte con tu cuerpo. Si sientes vergüenza corporal, si sientes rechazo, malestar por tu corporalidad, yo creo que es tiempo también de pedir ayuda. Pedir ayuda, primero hablando con alguien cercano de confianza y de lo contrario siempre con un especialista en salud mental. ¿Qué es lo importante decir? Y me gusta siempre repetir esto. El cuerpo no te determina. Yo creo que es importante poder devolverle a la persona el valor de lo que es, ¿cierto? Que ha hecho en su vida, totalmente, sus proyecciones, sus deseos, sus anhelos, porque si no queda solo puesto en el foco en algo corpóreo. Y no, pues la persona es mucho más que eso. Es mucho más que la envoltoria, así es. Exacto, sí, ¿cierto? Totalmente. Entonces, y además el tiempo de descanso es fundamental para poder recuperar energía. Aprovechar el verano, entonces. Muchísimas gracias, Andrea Godoy, por haber estado con nosotros. Gracias. Bueno, y ustedes sigan en compañía de T13 en vivo. Muchísimas gracias por acompañarnos acá en este capítulo de Vida y Salud. Que estén muy bien. Chao, chao.